tal amigos? Bienvenidos a otra transmisión más de Fórmula Bullish. El día de hoy estoy muy contento debido a que regresamos con estas sesiones más extendidas en donde explicamos temas de economía, de criptomonedas, finanzas, trading. Y estoy muy emocionado debido a que, la ausencia o el por qué no había estado antes en estas sesiones es porque estamos preparando cosas muy interesantes en la comunidad de Fórmula Bullish, en donde vamos a tener llamadas, acercamientos más con la comunidad, mini cursos y mucha información que les va a ser de utilidad para entender el mercado y para entender muchísimas cosas con el mundo de las inversiones. Entonces, muy emocionado de estar aquí de nuevo con ustedes y sin más empecemos esta breve sesión en donde vamos a explicar dos temas. El primero, el tema económico, que es lo que está pasando con Estados Unidos, que es lo que está pasando con la economía mundial, y el segundo nos vamos a enfocar en temas de Ripple y de su criptomoneda XRP. Sin más, iniciemos con esta llamada y como siempre me gusta iniciar un poco con el tema económico y qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Y aquí, si vemos la gráfica del DXY, que es el índice del dólar, explico un poco lo que hemos estado viendo en las noticias, hemos estado de alguna manera percibiendo en el aspecto económico con respecto a Estados Unidos, con respecto a todas las notas que vemos de la Reserva Federal, del aumento de tasas, qué es lo que está pasando. Quizá tenemos duda de si el dólar está fuerte, no está fuerte. Y esta gráfica nos dice todo, ¿no? Nos dice cómo el dólar ha ido perdiendo mucha capacidad, ha ido perdiendo fuerza. Y esto es debido a varios factores, ¿no? El primero es el aumento de tasas, en donde al ir aumentando las tasas, el costo del dinero se vuelve mayor y, la economía empieza a tener diferentes efectos, ¿no? Vemos inflación, vemos el poder adquisitivo que está a la baja y esto hace que el dólar pierda fuerza. El otro tema es el bloque BRICS, en donde ustedes tienen una reserva federal prácticamente monopólica, o tenía Estados Unidos una reserva federal monopólica en donde todo se comerciaba con dólares, ya sea el petróleo, el supply chain, toda esa parte se negociaba con dólares. Y ahora llega el bloque BRICS a hacer un poco de contrapeso a esta negociación con dólares, empiezan a sacar ideas de lanzar una moneda digital para transaccionar en otras monedas como el yuan, el rublo, etcétera. Entonces empieza a ser cierto contrapeso al dólar, ¿no? Y esto viene derivado de cuando se atacó a Rusia con el sistema SWIFT, ¿no? En donde no podían prácticamente hacer transacciones y muchos mercados, muchos países empezaron a voltear a ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y qué riesgo tengo yo como país si llevamos esta parte de Estados Unidos, ¿no? A un problema mayor, ¿no? Entonces vemos cómo está impactando todo esto en los diferentes bloques, vemos cómo el dólar empieza a perder mucho poder y vamos a ver notas de diferentes cosas, ¿no? Vemos cómo la Fed está prácticamente en un tema de soft landing, en donde empieza a cuestionarse si va a haber un tema de que haya una recesión a futuro, un tema que esté complicando la información a futuro, ¿no? Entonces vemos todas estas partes, todo esto que empieza a afectar a la economía, vemos también algo interesante, algo importante, ¿no? Que es el commercial real estate, los bienes raíces comerciales, ¿no? En donde después de la pandemia hubo varios impactos significativos al comercio, en donde los centros comerciales, en donde diferentes partes de la economía empezaron a perder cierta atracción y en donde esos centros comerciales ya no eran atractivos porque, empezó el home office, empezaron a comprar en línea, entonces esa parte del comercio en línea empezó a crecer y empezó a caer toda la parte comercial de los centros comerciales, de cómo se derivaba todo esto, ¿no? Entonces, ese es un punto importante porque va ligado a los bancos pequeños, ¿no? El cómo estos centros comerciales
los bancos pequeños tienen mucha relación con estos préstamos, ¿no? Entonces, si el commercial real estate cae, pueden caer bancos comerciales de manera importante, ¿no? Y va ligado a todo lo que la Fed nos dice, ¿no? Y bueno, adicional a esto, vemos como muchos, lo que les decía, muchos bancos pequeños no están tan listos para prestar, para que la Fed les preste en un caso de una emergencia, ¿no? Ya vimos cómo cayó Silicon Valley Bank, First Republic Bank y otros bancos pequeños, ¿no? Y esto es porque al la Fed subir las tasas de interés y a los bancos tener préstamos de dinero que realmente no se tiene, que está impreso por alguna manera, los bancos, como recordamos, pueden prestar hasta 9 veces un depósito, ¿no? Sin necesidad de tener tanto en reserva de ese depósito. Entonces es ahí donde comienza la complejidad, ¿no? El cómo puede derivarse en un problema económico fuerte, ¿no? Entonces vemos que los bancos tienen préstamos grandes a tasas de interés que se esperaban que fueran del 2% de la Fed y ahorita estamos en 5, 6%, ¿no? Entonces ese diferencial complica más la economía de Estados Unidos. Y adicional a eso, bueno, vemos que Fitch ya hizo un downgrade del credit rating de Estados Unidos de AAA a AA+, en donde se ve un deterioro paulatino por parte del gobierno de Estados Unidos y es por eso que Fitch lo califica negativamente, hace un downgrade, una baja de calificación y esto, bueno, afecta también a la economía de Estados Unidos, ¿no? ¿Y qué es lo que se espera de esto? Bueno, vemos, ¿no? Como liderazgo basado en el GDP o el Producto Interno Bruto de Estados Unidos empieza a caer, ¿no? Vemos en los 80s, al 2022, Estados Unidos lideraba esta carrera por el GDP o el Producto Interno Bruto y cómo se espera hacia 2050, 2075 que vaya cayendo el liderazgo de Estados Unidos, ¿no? Y eso es porque van a existir diferentes sistemas de pago, diferentes monedas que ya no van a ser basadas en dólar y eso nos lleva a tener ciertos impactos en la economía de Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, esto es hablando del GDP o el Producto Interno Bruto, ¿no? Recordemos que las finanzas o el capitalismo no funciona tan direccional, ¿no? Aquí si bien va a caer en cuanto al Producto Interno Bruto, Estados Unidos va a seguir manteniendo el liderazgo en cuanto al network, ¿no? El cómo las personas o las empresas forman capital de manera importante, ¿no? Estados Unidos sigue con ese liderazgo, se espera que siga con ese liderazgo. Sin embargo, bueno, también vemos como la aprobación o la confianza que se tiene en la Reserva Federal cae significativamente, ¿no? Después de todos los problemas que tuvimos desde el 2020, vemos como Jerome Powell cayó brutalmente del 58 al 36% de confianza, ¿no? Entonces, no solo la Reserva Federal tiene este problema, sino también la SEC que ha estado atacando el tema de las criptomonedas, que ha estado atacando todos estos temas de manera importante, ¿no? Entonces vemos cómo se liga toda esta parte económica de la Reserva Federal, de la SEC, y va llevando hacia una posible recesión que tenga Estados Unidos. Y bueno, recordar, ¿no? Todos los bank failures o las caídas de los bancos, ¿no? Alrededor de el 2008 tuvimos el inicio de estas caídas de los bancos. Sin embargo, vemos, por ejemplo, el banco WAMU que cayó hace algunos años por 188 billones, ¿no? Que se asimila a Silicon Valley Bank, pero la magnitud en lo que caerían los bancos esta vez sería importante, ¿no? Entonces, por eso que se debe de cuidar toda esa parte económica y toda esa parte de las caídas de los bancos históricas, ¿no? Y bueno, aquí pasamos a la otra parte un poco más relacionada a Ripple, a XRP, a todo lo que está pasando con esta criptomoneda, ¿no? Que como ustedes saben, le hemos estado siguiendo mucho en el canal, hemos estado siguiendo la trayectoria de Ripple como empresa y estudiando mucho acerca de esto, ¿no? Y bueno, realmente el que Ripple haya ganado la demanda con la SEC y ahora que viene
una posible contrademanda o bueno, vienen ciertos temas legales que hay que resolver, no ha impactado a Ripple, ¿no? Realmente Ripple sigue su trayectoria, sigue negociando con los bancos centrales, sigue haciendo sus proyectos para llevar a Ripple y a su criptomoneda XRP hacia otro nivel, ¿no? A ser una parte del sistema financiero mundial. Entonces, bueno, son buenas noticias. Recordemos que Ripple, hablando de temas de noticias, ya está con la República de Palau haciendo un partner, una asociación para tener un stablecoin, tener un CBDC en Palau que ya está en pruebas, ¿no? Con el gobierno ya se están transaccionando este dólar digital, por así decirlo, con el gobierno de Palau y bueno, está llevando hacia otros niveles, ¿no? Desde mi perspectiva es una prueba para poder escalar toda esta tecnología hacia otros niveles, hacia otros mercados mucho más grandes. Y aquí hay algo importante, si bien el precio en estos momentos, que es 5 de agosto, está en 63 centavos por la caída que ha tenido prácticamente todo el sistema financiero derivado a la baja calificación de Fitch, son temas que hay que considerar y sin embargo también noticias que hay que considerar que se irán llevando, se irán cocinando a lo largo de los meses y de los años, ¿no? Inclusive porque esto hay que considerarlo como un proyecto a largo plazo, pero un punto muy importante que deben de considerar es el supply o cuántas monedas están en circulación, ¿no? Esto va a ir creciendo, ¿no? El TES el 52%, va a ir creciendo. Cuando llegue esto al 100%, quiere decir que Ripple ya no tendrá ninguna de estas criptomonedas o tokens, que todo estará en el mercado. Y ahí es donde entrará el juego de la oferta y la demanda. Ahí es donde entrará realmente un incremento de valor por el tema de la oferta y de la demanda. Y es algo que debemos considerar como métrica importante para el desarrollo del precio de la criptomoneda. Y bueno, seguimos con las buenas noticias. Ripple el día de hoy acaba de entrar hace algunas horas al ISDA, que básicamente es una asociación que se dedica a todo lo que respecta al mercado de derivados, junto con BlackRock y con muchos bancos como New York Mellon, etcétera. Y esto representa el mercado de derivados, para que ustedes entiendan, representa 1.2 cuadrillón de dólares, que es muchísimo, es uno de los mercados más grandes de dinero en el mundo. Y el que Ripple entre ahí como un asociado, como lo que digamos que entre ahí como parte de asociado, como miembro de este consejo, es bastante importante, ¿no? Porque quizá nos está indicando qué es lo que viene a futuro por parte de Ripple, ¿no? Y de todo lo que viene por parte de la criptomoneda también, ¿no? Que es XRP. Y por último, bueno, hablando de precios, como les decía, tuvo una caída importante Ripple y bueno, todas las criptomonedas, estamos en 63 centavos. Sin embargo, bueno, hay que considerar que tuvo previamente un incremento después del tema de la demanda de aproximadamente 100% y esto nos lleva a tener una baja importante, ¿no? Porque todos los que compraron y obtuvieron esa ganancia, bueno, tienen un retorno importante que lo buscan vender, ¿no? Buscan aprovecharse de la volatilidad del mercado y bueno, si adicionamos todos los temas económicos que están pasando, el mercado en estos momentos está indeciso, está queriendo descubrir qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué se espera para los próximos semanas, meses? Yo creo que podríamos esperar a la baja una retracción hacia niveles de los 60, 50 centavos y bueno, a la alza dependerá mucho del mercado de valores, del mercado financiero y de lo que pase con las noticias económicas de Estados Unidos junto con todas las noticias de Ripple, de XRP y de los temas legales de XRP. Sin más por el momento, bueno, espero hayan disfrutado esta sesión. Me da mucho gusto estar de nuevo aquí con ustedes, me da mucho gusto estar explicando toda esta parte. Les invito a que formen parte de la comunidad de Fórmula Bullish, que ahí vamos a ver todos estos temas más a detalle, vamos a poder tener noticias, vamos a poder tener material para que entiendan todo esto de manera más completa y más
nutritiva para ustedes. Y bueno, sin más por el momento, espero que todos estén muy bien. Los saludo desde mi oficina y les mando un abrazo.